Para seguir aprendiendo, bueno, precisamente, y valga la redundancia, de aprendizaje para el estudio, para poder leer mejor y entender, para poder, pues, usar técnicas de aprendizaje que sean cómodas y buenas para ti, pues hoy te traigo las técnicas de aprendizaje, los tipos de técnicas de aprendizaje que existen, ¿bien? En este caso, vamos a ver, pertenece a la metodología del aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje son métodos y recursos didácticos utilizados por los estudiantes para comprender y asimilar un determinado conocimiento, valor, destreza o habilidad. Por lo general, docentes y maestros se valen de estas técnicas en las diferentes etapas de enseñanza con el objetivo de acercarles a los estudiantes un determinado contenido. Algunas de las técnicas más utilizadas son la elaboración de mapas conceptuales, las exposiciones orales, los debates, los resúmenes y el subrayado de textos, algunas de las cuales hemos visto aquí en nuestros temas. Las técnicas de aprendizaje pueden ser actividades individuales o dinámicas grupales que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. Además, los estudiantes las utilizan para prepararse para un examen o para repasar un contenido de estudio o para tomar notas y después estudiar. En los niños y jóvenes, las técnicas de aprendizaje suelen aplicarse en la escuela, solos o acompañados por los compañeros o en el hogar. En el caso de los estudiantes que están en línea a distancia, pues también lo utilizan de esta misma manera para poder, pues, repasar, estudiar los temas y aprender las materias que están estudiando en sus universidades, etc. Algunas técnicas no solo facilitan el acceso al conocimiento, sino que fomentan el desarrollo de habilidades sociales. Por ejemplo, un debate fomenta la escucha activa y de ahí pues aprendemos muchas cuestiones que después vamos a utilizar en nuestras vidas profesionales. Por supuesto, todo esto te sirve para tu desarrollo profesional. Existen diversas técnicas de aprendizaje que permiten que la persona identifique con claridad la información y obtenga mejores resultados. Son herramientas efectivas que se pueden adaptar al estilo de aprendizaje de cada estudiante. Cada quien sabemos que somos distintos, pensamos distintos y actuamos distintos, por lo tanto, hay que adaptarse a uno de los métodos para poder utilizarlos cada persona. Ejemplos de técnicas de aprendizaje. Lluvias de ideas. Un ejemplo, o el brainstorming, se utiliza una palabra, frase o imagen como disparador para la elaboración de nuevas ideas. Genera nuevas perspectivas y es útil para resolver dudas. El diálogo o debate se utiliza para obtener opiniones individuales o por equipo. El debate fomenta el intercambio de opiniones y conceptos y enriquece el conocimiento de todo tipo y de esta manera podemos con el debate fomentar intercambio de opiniones y conceptos. Y ya ven que sirve para fomentar el conocimiento de todo el equipo o grupo de estudio. La dramatización también se utiliza. Se representa una situación o un hecho. Puede utilizarse para estudiar eventos históricos o como recurso para trabajar en la resolución de conflictos. Entonces, también lo puedes utilizar en tu profesión. Recursos audiovisuales. Se dirigen a los sentidos de la vista y el oído por medio de la escucha de conferencias y podcasts o la observación de videos y películas sobre un tema determinado. Ejercicios prácticos. Se resuelven problemas o ejercicios en los que se aplica la teoría estudiada. Son especialmente útiles para materias como matemática, física, química y diferentes
otras que son de ejercitar, que no se estudian leyendo. Matemáticas, tienes que estudiarla haciendo ejercicios. Es la forma ideal para aprender lógica. Entonces, también nos quedan los mapas conceptuales que se utilizan para resumir y organizar la información en organigramas o cuadros sinópticos. Son útiles para asimilar las palabras clave o los conceptos principales de un tema determinado. Luego, los dibujos también son importantes y buenos para el estudio. Sirven para representar visualmente las ideas, esquemas que hagas en una pizarra. Pueden ser dibujos figurativos, una situación concreta, llevar la idea a un cuadro, a un dibujo, a figuras geométricas, esquemáticos, usando símbolos o que se relacionen de alguna forma con la idea a representar. Las imágenes se utilizan como guías para recordar, por ejemplo, en las leyes de la física, cuando estamos hablando de la primera ley de Newton y estamos explicando pues el movimiento de partículas, de objetos que se trasladan de un lugar a otro, pues podemos hacer esquemas con una pendiente, una bola que va rodando. Entonces, para representar que va rodando, le hacemos una flecha en el sentido hacia dónde va. ¿Bien? Todas esas cosas se representan así para poderlas entender con mucho mayor facilidad. Los cuadros comparativos se los utiliza para clasificar información compleja y comparar elementos. Se puede incluir diferentes variables a analizar, dependiendo del tema. Con esta técnica se fijan visualmente conceptos y definiciones. Es decir, un cuadro, divides una hoja a la mitad, de un lado pones una cosa, del otro otro concepto. Dos conceptos que vas a comparar y vas a exponer en cada columna las características de uno de ellos. Y de esa manera los comparas, analizas y se graba también conceptos, utilidades, importancia. Todas esas cuestiones pueden valorarse en cuadros comparativos. Las líneas de tiempo. Estas se usan mucho pues en primaria, secundaria, para los momentos históricos que ocurren, ¿no? Cuando se está estudiando la historia, cuando en cualquier materia, cuando estudiamos la parte de cómo llegamos a ese conocimiento, por ejemplo, la filosofía, que nace por allá por los tiempos de la antigua Grecia, la antigua Roma, y por supuesto es una línea de tiempo que nace 500, 300, 400 años antes de Cristo y luego van representando los diferentes hechos que tienen que ver con la cuestión filosófica. Es un ejemplo que te pongo. Entonces, facilitan la comprensión de la noción de tiempo y permiten recordar fechas significativas de manera simple y establecen relaciones entre ellas. Los estudios de caso. Se enfoca en el estudio de un caso determinado de la disciplina a estudiar. Por ejemplo, puedes hacer un estudio de caso cuando vas a hacer un experimento social y vas a ver cómo se comporta la gente ante una situación determinada. Haces una pequeña encuesta, la llevas, retomas datos y en esa investigación, pues eso es un estudio de caso también. Se enfoca en el estudio de un caso determinado de la disciplina a estudiar, que puede ser derecho, medicina, economía, sociología, entre otros. ¿Para qué? A través del análisis de una situación particular que ocurre y que se estudia, se pueden comprender y registrar diferentes aspectos de un problema. Estilos de aprendizaje, ya esto no son las técnicas, sino los estilos para el aprendizaje. Son las distintas formas en que una persona puede aprender. Se trata de rasgos que indican cómo un individuo percibe los estímulos del entorno y cómo interactúa con ellos. Identificar el estilo de aprendizaje de un estudiante es necesario para utilizar las técnicas de estudio apropiadas y lograr aprendizajes más significativos. Es por eso que hoy día las aulas no deben ser de más de 20 estudiantes, incluso 20 es mucho, 10
7, 5 sería lo ideal para poder estudiar cada uno de los casos de cada estudiante y ver cómo enseñarles en un modo particular y determinado de acuerdo a sus características de estilos de aprendizaje. Bien, de esta manera se logran, como decíamos, significativos resultados en el aprendizaje. Existen varios modelos de clasificar, es decir, para clasificar los estilos de aprendizaje, que se basan en distintas variables. Por ejemplo, según cómo se procesa la información. El aprendizaje puede ser activo, reflexivo, práctico o teórico. Cada quien tiene su modo de aprendizaje. Uno de los modelos principales es el que clasifica los estilos de aprendizaje según qué sistemas de representación predominan en la persona que aprende. Es decir, según cómo se recibe y se codifica la información recibida a través de los sentidos por cada persona individualmente. Según este modelo, se diferencian tres estilos de aprendizaje fundamentales, que son el aprendizaje visual. Se asocia a los conceptos o ideas con imágenes. La persona visualiza los conceptos y los comprende. Por ejemplo, sintetiza información en un cuadro o en un gráfico. Es decir, ahí juega mucho pues la memoria fotográfica que tiene un estudiante para después poder memorizar el concepto que está estudiando de manera visual. Aprendizaje auditivo. En este caso se recuerda principalmente la información hablada. Es la persona que es capaz de guardar muy bien lo que escucha. Es decir, es muy bueno con el oído en vez de con la vista, que es el de aprendizaje visual, tiene una vista muy desarrollada. Incluso, como les dije, esa memoria fotográfica. En este caso, hay personas que tienen memoria auditiva muy buena. Por ejemplo, aquella persona que estudia música, que estudia guitarra y es capaz de escuchar un sonido y repetirlo y saber, eso está en tal nota. Eso es una persona auditiva. Bien, entonces, también aquí te recomiendo que uses música para estudiar. Usa la música de Mozart. Ayuda a que el oído se haga que se concatenen tus neuronas y puedas aprender y grabar más de lo que estudias con la música de Mozart. Y ahí podrías preguntarme, bueno, ¿y por qué la de Mozart? ¿No podría ser cualquier otra música clásica? Pues no. ¿Saben por qué? Porque el tema está en la frecuencia de sonido de la música de Mozart, que se encuentra entre 75 y 85 decibeles. Y es lo que hace que los hemisferios del cerebro se concatenen, las neuronas se pongan de acuerdo en frecuencia y puedas asimilar mejor lo que estás leyendo, estudiando, etc. Pero nos queda el aprendizaje kinestésico. El aprendizaje kinestésico es cuando se accede a la información al interactuar con ella, manipulando objetos concretos o por medio del movimiento. La persona asimila la información a través del cuerpo y la experimentación. Por ejemplo, realiza un experimento, pero también está aquellas personas que tienen que tocar las cosas con la mano para que tenerlo en la mano para poder pues entenderlas. Bueno, ahí está también con este modelo de aprendizaje, pues que tú aprendes y sabes qué quieres y qué necesitas comprar. Cuando vas a una tienda, utilizas una de esas formas para comprar o el aprendizaje visual, el auditivo o el kinestésico. Hay quien, y bueno, los que son vendedores pues tienen que saber mucho de esto para entender cómo piensa el cliente para poderlo convencer. Y en este caso veremos que la persona visual pues solamente de ver una cosa, observarla, ya dice, este me gusta, este es el que quiero. Otros necesitan pues tocarlo y sentir
cómo suena el frizz al pasarle los dedos por ejemplo, a la piel de un calzado o algo de eso. Y entonces está también el kinestésico. Tiene que ver también con esta parte y es aquel que tiene que tocar las cosas para poder comprarlas. Hasta que no las toca y las palpa, dobla la suela del zapato, etcétera, para no salir del mismo ejemplo, pues también es kinestésico. Se dan cuenta de lo importante que es conocer entonces estos modelos de aprendizaje que tiene cada persona. Es importante para ti. Luego, te dejo algunos videos relacionados con lo que hemos visto y nos vemos en un próximo tema. Ya les aviso.